Muy bien, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches, bienvenidos a todos. Estamos empezando esta sesión sobre el tema gestión de materiales y el uso del SAP MM. Buenas noches a todos y sean bienvenidos. Bueno, en esta primera parte vamos a ver los conceptos generales, los conceptos principales respecto a lo que corresponde al ERP y lo que corresponde también a algunos conceptos importantes respecto a cómo es que funciona el módulo SAP. Entonces empezaremos hablando respecto al ERP, ¿no? ¿Qué es un ERP y para qué sirve? En principio tendríamos que decir que el ERP es eh, un sistema, ¿no? Dentro de las organizaciones que permite planificar los recursos empresariales. Cuando las organizaciones se hacen cada vez más grandes, el trabajo de los procesos se complica. Cuando trabajamos con procesos en una empresa pequeña, en un emprendimiento, esto se puede trabajar incluso, digamos, sin usar algún programa informático. Claro que es muy común en estos tiempos utilizar, por ejemplo, los registros de ventas, por lo menos en una hoja de cálculo, ¿cierto? Entonces, eso se puede representar, por ejemplo, en un programa como Excel, que ustedes conocen. Pero a medida que las operaciones, a medida que los clientes crecen y los procesos también se incrementan, entonces la compañía crece, hay mayor cantidad de empleados, mayor cantidad de áreas, entonces evidentemente el control respecto a los recursos, el control respecto a los procesos se complica cada vez más. Y es allí cuando es necesario trabajar con ERPs, o sea, planificar los recursos empresariales, ¿de acuerdo? Entonces hablamos de temas de recursos humanos, hablamos de temas de inventarios, contabilidad, compras, el tema mismo de producción, las ventas, los servicios, otros proyectos, el tema de distribución, manejo de almacenes, etcétera. Una serie de elementos que, como digo, a medida que se realiza o se ve un crecimiento en la empresa, es decir, ya no hablamos de una empresa pequeña, sino estamos hablando de una empresa mediana o una gran empresa que tiene incluso sucursales a nivel nacional y cuando no a nivel mundial. Entonces allí es donde necesitamos utilizar un ERP o algún programa que nos permita planificar los recursos empresariales. ¿De acuerdo? Entonces, en esencia, en sencillo, eso corresponde al manejo de una ERP. ¿Listo? Muy bien. Entonces, diríamos que el ERP, ¿no? Es una aplicación informática que ayuda en la gestión de manera integral de todos los procesos de un negocio en una empresa. Estamos hablando de que este ERP tiene un sistema de información que está integrado. Ocurre generalmente en las pequeñas empresas, en nuestras empresas, que los sistemas de información son independientes. Es decir, el área de logística tiene un sistema pequeño donde almacena, digamos, todo lo que corresponde a las compras y a los productos que adquiere. Y un listado de sus proveedores, quienes le venden. Un listado de clientes probablemente se pueda encontrar en un sistema en el área de marketing, tal vez, ¿no? Un listado de clientes potenciales también. Lo propio, de repente, de recursos humanos puede tener un pequeño sistema donde hace el control de asistencia, hace el control de pagos de las planillas, finanzas tiene su propio sistema, que también, digamos, le permite agilizar evidentemente sus procesos, pero estos sistemas están aislados.
están trabajando de manera independiente. No tienen una relación entre entre estos sistemas pequeños. Entonces, el ERP lo que trata justamente es tener un sistema de información integral, completo, donde todas estas áreas que les he mencionado, es decir, finanzas, logística, recursos humanos, marketing, ventas, trabajen de manera integrada en un solo sistema, de manera que todos conozcan qué es lo que está ocurriendo en el momento, en tiempo real, ¿no es cierto? Bueno, y entonces el ERP abarca, por cierto, todos los procesos de la empresa, ya no solamente algunos procesos, sino todos los procesos. Y es importante esto porque permite compartir entonces datos, información entre los distintos departamentos. Es decir, lo que está ocurriendo en, digamos, logística, lo que se está comprando, lo que se está pidiendo, en este mismo momento lo puede conocer finanzas para hacer los pagos correspondientes. ¿Listo? Y también de repente se puede hacer movimientos en el inventario, etcétera. Y se puede conocer quiénes van a estar encargados de estos procesos. Entonces, compartir datos en distintos departamentos es muy importante y sobre todo que nos va a permitir, digamos, elevar la productividad de la empresa. El ERP trabaja con una única base de datos, ¿no? Que justamente permite que todas las áreas se integren y puedan compartir esta información. Los datos están trabajándose en tiempo real, ¿listo? Como les digo, es decir, compramos algún producto o solicitan algún producto y lo estamos solicitando a algún proveedor y se está viendo en ese momento ese movimiento, ¿de acuerdo? Bueno, entonces, ¿cuáles son los principales ERP que existen o que podemos encontrar en el mercado? Bueno, evidentemente SAP es uno de ellos, pero no es el único. Ustedes tienen que conocer que existen otros ERPs a nivel mundial, como por ejemplo el Microsoft Dynamics, Oracle, o también IFS, entre otros, ¿no? Calypso. Aquí, por ejemplo, ustedes pueden ver un ranking de ERPs en América Latina y dentro de ellos, justamente liderando el mercado, está SAP, ¿no? SAP. Entonces, ese es un ERP, digamos, muy utilizado por las empresas por, digamos, las funcionalidades que presenta, ¿no? Que también seguramente lo presentan otros ERPs, ¿no? Evidentemente, la filosofía del ERP es manejar información integrada, ¿no? Como les decía. Pero sin duda SAP es uno de los ERPs líderes en el mercado, ¿no? No solamente en América Latina, sino también a nivel mundial. Entonces, eh, tendríamos que afirmar que SAP es un software, ¿no? Que justamente permite la planificación de los recursos de la empresa. Y bueno, esto ha sido desarrollado por una compañía alemana, la compañía SAP, justamente, SAP, que digamos, poquito traducida a nuestro idioma, sería algo como eh, aplicaciones de sistemas y productos para el procesamiento de datos, ¿no? Esta empresa es de los años 70, ¿no? Y bueno, como les decía, ahora es una empresa líder en el mercado en cuanto a software de aplicaciones empresariales. ¿Listo? Muy bien. En cualquier momento pueden hacer ustedes sus preguntas a través del chat, ¿ya? Yo estaré atento a eso para eh, responderles. Ahora voy a revisar en un momento las preguntas, ¿ya? Pero háganlas con confianza en el chat de la reunión. Ahora, en el mundo, evidentemente, dadas las ventajas y bondades que presenta el SAP, son muchas empresas que utilizan este sistema, ¿no? Este ERP, para sus procesos, ¿no? Ahí tenemos a Toyota, Panasonic, IBM, Sony, Coca-Cola, entre otras empresas de clase mundial que evidentemente ven la necesidad de utilizar un ERP por las características de la empresa. Ya les decía que esencialmente cuando la empresa es más grande, ¿no? Tiene muchas sucursales, se hace complejo el manejo de sus procesos, por lo tanto se requiere de un sistema que nos permita unificar toda la información, ¿no? En el Perú igual no es ajeno el tema y entonces empresas de tipo Interbank
Química Suiza, Volvo, bueno, que es internacional, Bacus, Wong, BCP, entre otras, utilizan también este sistema. Y entonces, si por A o B ustedes en algún momento tienen ocasión de trabajar en alguno de estos grupos empresariales, Grupo Gloria, por ejemplo, ¿no? Una minera, seguramente que se van a topar con el uso justamente de un ERP, como en el caso de SAP. Muy bien. Entonces, a ver, veamos rápido algunas ventajas, ¿sí? Ventajas del SAP SAP. Que ya las veníamos mencionando, ¿no? Pero digamos ahora vamos a verlas de una manera un poquito más detallada. El SAP, ¿no? Lo que hace es controlar los diferentes procesos de la empresa, ¿no? Entendiendo que estas áreas tienen que relacionarse, ¿no? Es decir, las áreas no trabajan de manera independiente, sino tienen que tener algún tipo de relación, algún tipo de comunicación, ¿no? Entonces, aquí en la gráfica ustedes pueden notar que están los representantes de algunas de las áreas, ¿no? Reunidos, ¿no? Y bueno, quieren trabajar evidentemente sobre la mejora de los procesos y elevar la productividad de la empresa. Entonces, lo que requieren es manejar información de manera integral, ¿no? No aislada, como les mencionaba hace un momento. Por lo tanto, una de las ventajas de SAP es justamente que permite controlar estos procesos en una única base de datos, ¿no? Y el manejo de la información en tiempo real. ¿Listo? Muy bien. Otra de las ventajas es que trabaja por módulos. ¿Listo? Es decir, la forma en que el ERP técnicamente funciona, ¿no? Es la división que tiene a través de los módulos. ¿Ya? Y estos módulos, bueno, se instalan en la empresa dependiendo justamente de los requerimientos o de las necesidades de cada compañía, ¿no? Por eso es que cuando nosotros hemos hecho la convocatoria a este evento, hemos hablado del SAP MM, ¿listo? O sea, estamos hablando de el módulo de logística, manejo de materiales, ¿listo? Entonces, ese es un módulo, pero existen otros módulos, ¿no? Está el módulo de ventas y distribución, por ejemplo, está el módulo de planeación y control de la producción, el módulo PP, ¿sí? También vamos a encontrar el módulo de finanzas, ¿sí? Y lo propio el módulo de recursos humanos, HCM, ¿no? Entonces, SAP trabaja con módulos, ¿de acuerdo? Los trabaja, claro, de manera integral, pero se dividen en módulos, ¿listo? Muy bien. Otra de las ventajas es que el ERP, el SAP, se puede adaptar a cualquier filosofía empresarial, ¿no? Es decir, que, por ejemplo, el manejo de el almacén, la forma en que las empresas gestionan sus inventarios, pueden ser diferentes en cada una de las empresas. Es decir, que no es lo mismo trabajar un sistema de almacenes en una empresa, digamos, mediana o una empresa grande, porque tal vez tienen diferentes centros de acopio, ¿no? Tal vez tienen un solo centro de acopio, u otras empresas tienen más de un centro de acopio, o de repente en una empresa X existen más personas encargadas de hacer las compras, que se llaman grupos de compras, y en otras empresas, bueno, existe solamente unas compras centralizadas. Entonces, lo que quiero decir es que el RP se adapta a cada tipo de compañía, ¿de acuerdo? Entonces, cuando uno hace, digamos, la implementación del SAP, del sistema, se adapta a la filosofía o a la idiosincrasia de cada compañía, ¿no? Entonces, cada compañía puede utilizar el mismo SAP, pero con una filosofía distinta por la forma de trabajo que tiene, ¿no? La propia empresa. Muy bien. Entonces, esto es el inicio, digamos, de lo que quería yo mostrarles respecto a lo que corresponde a un RP y lo que corresponde a específicamente el SAP. Ahora vamos a revisar si tenemos algunas preguntas en el chat para poder dar respuesta a las mismas. Siéntase con toda la confianza de hacer sus preguntas sin problemas. Bueno, a ver, acá tenemos una pregunta de Licia. El SAP Business Client es diferente.
Bueno, tal vez te refieres al SAP Business One. Sí, tendría que decirles que nosotros estamos hablando del ERP. El ERP es, digamos, el SAP, ¿cómo podría decirles? El SAP integral, ¿no? El SAP completo, ¿no? Existen versiones que se utilizan últimamente en pequeñas empresas, que es estamos hablando del SAP Business One, ¿listo? Que es como diría, una versión mini, ¿no? Una versión pequeña del SAP, ¿no? Pero empresas que ya les he mostrado, empresas grandes a nivel nacional que tienen sucursales, utilizan el SAP ERP, ¿no? Estamos hablando del SC 6.0, es lo que vamos a trabajar nosotros, ¿listo? SAP Business One es una versión mini, ¿ya? Es una versión básica, ¿ya? Generalmente, digamos, lo fuerte está en el SAP ERP, ¿listo? Entonces, el SAP Business Client o el SAP Business One, que me imagino que debe ser a lo que te refieres, es justamente eso, una versión mini, ¿ya? Bueno, entonces vamos a continuar. Si no hay más preguntas hasta aquí, avísenme siempre, por favor. Si es que hay preguntas, con toda confianza. Si no, pasaremos al tema de los módulos y el tema de la navegación inicial, ¿listo? Bien, bueno, ustedes, todos los que están inscritos en el curso, evidentemente se les va a dar su acceso propio al SAP, ¿listo? Ahora vamos a hablar un poco del tema, pero quiero que entiendan por lo pronto esta partecita. Entonces, estábamos hablando que el, el SAP se trabaja a través de módulos, ¿listo? Entonces, así tenemos estos módulos que ustedes pueden notar aquí, que son el módulo de ventas, y distribución, el módulo de materiales, ahí están viendo ustedes. Nosotros vamos a trabajar ese módulo, ¿sí? El módulo de materiales. Sobre eso nosotros estamos conversando ahora, ¿sí? Sobre este módulo, ¿ya? Existe también el módulo PP, planeamiento de la producción, ¿ya? Es otro módulo, ¿listo? Ahora, claro, evidentemente cuando nosotros ingresemos al SAP, vamos a ingresar al SAP y tendríamos acceso, de hecho que nosotros en este servidor al cual ustedes van a ingresar, este, tienen acceso a todos estos módulos, ¿listo? Eh, eventualmente podrían practicar en cada uno de estos módulos, ¿ya? Sin ningún problema, ¿ya? Ahora les voy a ir indicando. Pero nuestro aprendizaje se va a centrar en el manejo de este módulo, módulo MM de materiales, ¿listo? Entonces luego, posteriormente, yo les haré la invitación correspondiente para que puedan pasar de repente a la capacitación en este módulo, ¿no? De producción, que también es un módulo de mucho interés y de mucha utilidad dentro de las compañías y sobre todo en la formación de los ingenieros. Entiendo que la mayoría de los que están aquí son ingenieros industriales, si no me equivoco, y en realidad en cualquier especialidad de ingeniería o de aquella persona o profesional que esté relacionado a los procesos empresariales, ¿no? Entonces, bueno, entonces ustedes cuando ingresen van a tener, decía, acceso a los diferentes módulos, ¿no? De producción, a calidad, al módulo de mantenimiento, a recursos humanos, al módulo FI de finanzas, a controlling, etcétera, ¿no? Todos los módulos que tiene el SAP. Entonces, estos módulos están integrados en un solo acceso, en un solo programa, ¿ya? Entonces, ahí se ingresa sobre esos módulos y, bueno, se hace las transacciones que correspondan, ¿ya? Entonces, para que nos quede claro, nosotros, repito, trabajamos este módulo, porque ese es el que nos corresponde por ahora, ¿no? El SAP MM, ¿ya? Muy bien. Cualquier cosita avísenme siempre, no se olviden, ¿eh? Cualquier pregunta. Bueno, algunos beneficios de utilizar SAP, ¿no? Bueno, ya más o menos ustedes deben darse cuenta de esos beneficios que hemos estado hablando, ¿no? El costo total de propiedad es más bajo, es decir, el costo de implementación, justamente, imagínense como les decía al principio,
que compremos un sistema para recursos humanos, un sistema para logística, un sistema para marketing. Entonces, trabajar todos en un solo sistema, pues evidentemente se hace mucho más económico, ¿no? Es mucho más ágil y veloz el manejo de la información porque todo está integrado y bueno, además se puede hacer expansivo a un sistema de negocios. Es decir, si yo tengo inicialmente un solo centro de atención, digamos un solo centro de fabricación, y luego pues por el crecimiento mismo de mis procesos, voy a implementar de repente una sucursal en otra ciudad, bueno, entonces con el SAP se puede expandir sin mayor dificultad. Es flexible, como ya les decía, se adapta a diferentes rubros, ¿no? Y se puede utilizar no solamente en el tema de producción netamente, sino también en el tema de servicios y en cualquier industria, ¿no? Es decir, en el área de textil, en el área de turismo, en el área de transportes, en cualquier rubro que nosotros vayamos a imaginar. Entonces, pueden conectar las operaciones y eventualmente con las últimas versiones se hablan, no sé si ustedes han escuchado hablar, las últimas versiones se hablan del SAP 4 HANA, SAP 4 HANA, ¿no? Es una versión, digamos, híbrida porque trabaja algunas cosas en la nube y otras, digamos, en el sistema propiamente dicho de cada compañía, ¿no? Bueno, entonces, ingresamos ya de lleno un poquito al tema de cómo ingresamos, en este caso, a SAP, ¿listo? Bueno, a ver, entonces, los que ya están inscritos en el curso les he proporcionado, ¿no? El instalador a través del Dropbox, no sé si lo han revisado, pero en sus correos les debe haber llegado el instalador del SAP GUI, ¿ya? El SAP GUI es el programa, digamos así, que nos permite ingresar al servidor, ¿ya? No sé si tal vez se refería a eso la pregunta inicial del SAP Client. Bueno, este es el programita que nos permite ingresar al SAP, ¿listo? El SAP GUI, ¿ya? Lo voy a escribir por si acaso aquí en el chat, ¿ya? Y eso yo lo he compartido con los que ya están inscritos en el curso. Entiendo que hay algunas personas que aún no están inscritas y que probablemente vayan a finalmente decidirse a seguir con nosotros en el curso, sería excelente. Y ya les pasaría luego yo el instalador para que puedan instalarlo, ¿sí? Entonces, también se les ha pasado un video justamente de cómo se hace la instalación del SAP Wii, que en realidad es un proceso muy sencillo, pero igual les he compartido un video donde les explico cómo se hace la instalación, ¿no? Entonces, si es que han hecho esos pasos, todos deberían tener ya en su máquina, en sus máquinas, esto que dice SAP Logon. ¿Listo? SAP Logon. Los que no lo han hecho aún, bueno, ya lo harán de repente más adelante para tener el acceso, ¿ya? Porque tienen que tener en cuenta que eh, el SAP no es como un programa tipo Excel o tipo AutoCAD o tipo Project que uno se lo instala, ¿no? Y bueno, ya puede trabajar. Nosotros ahorita tenemos el SAP GUI, es decir, ya podríamos trabajar aparentemente, pero no basta con tener el instalador, es decir, ya tengo el instalador, lo instalé, pero me faltan los accesos. Si no tengo los accesos, jamás voy a poder ingresar al SAP, por más que tenga el SAP GUI ya instalado, ¿me entienden? Muy bien, bueno, espero que sí. Si no, avísenme, cualquier cosita, siempre avísenme, por favor, en el chat, ¿sí? Entonces, cuando ustedes ingresan al SAP GUI, tienen que hacer una conexión al SAP Logon, porque inicialmente esto les va a aparecer vacío. Esta ventanita que dice SAP Logon les va a aparecer vacío. Ahora yo les voy a guiar luego cómo tienen que hacer, ¿ya? Pero por lo pronto, para que tengan una idea, ¿no? Para que tengan una idea, sería que esta ventana va a estar vacía. Entonces se configura, ¿no? Una conexión, se configura una conexión, y una vez configurada esa conexión, vamos a tener, al hacerle doble clic, por ejemplo, aquí yo configuré esto que dice curso SAP AQP virtual. Repito, si ustedes por A o B le hacen doble clic a su SAP Logon, va a estar vacío, salvo que en algún momento ya hayan ingresado y alguien les haya dado acceso,
Entonces aquí tienen algún nombre, ¿ya? Pero si vamos a ingresar por primera vez, esto va a estar vacío, su SAP Logón va a estar vacío. Entonces, una vez que configuremos un sistema, una cuenta, ¿sí? Al servidor, vamos a tener algo así como esto, curso SAP virtual, u otro nombre. Entonces, le hacemos doble clic y vamos a ingresar a una ventanita, más o menos como esta, donde nos va a pedir nuestro usuario y nuestra clave. Entonces, como les decía, aún tengamos los datos del servidor, porque alguien podría de repente pasarnos los datos del servidor, ¿no? La configuración, aún así, al darle doble clic nos muestra esta ventanita, ¿no? Y nos pide el usuario y la clave. Entonces, jamás vamos a ingresar si no tenemos usuario y clave, ¿ya? Aquí está un poquito más grande. Si no tenemos el usuario, no tenemos la clave, no vamos a poder ingresar. Por más que querramos, no lo vamos a poder hacer, ¿ya? Bueno, entonces a todos los que están inscritos ahora en el curso, yo les voy a proporcionar su usuario y su clave, ¿ya? Ahora, una cosa importante aquí es que la clave de acceso, por defecto, siempre está así como asterisco, ¿ya? Hay que tenerle esa confianza del caso y, bueno, escribir nomás aquí encima la clave que se les asigne. ¿Listo? Bueno. Y normalmente en la empresa también va a ser lo mismo, ¿no? Bueno, evidentemente en la empresa a ustedes les van a dar probablemente solamente su usuario y su clave. Ya la persona encargada del sistema va a configurar previamente el servidor, ¿no? Es como que aquí, ¿no? En la empresa, digamos, Grupo Gloria, aquí ya configura, ustedes llegan a la máquina, ingresan aquí, y ahí va a decir, ¿no? Por ejemplo, Grupo Gloria, me imagino. Entonces le hacen doble clic y va a pedirle su usuario, ¿no? Entonces aquí, claro, la persona encargada les tiene que dar su usuario y su clave. Ustedes ingresan su usuario y su clave y ponen Enter. En nuestro caso específico, la primera vez que hagamos esto, escúchenme bien, por favor, tienen que tener mucho cuidado cuando les dé su clave, ¿ya? Entonces, la primera vez que les dé su clave, y si es que han escrito bien su usuario y su clave, les va a aparecer esta ventanita que dice clave de acceso nueva. Pero repito, esto es solo la primera vez. No les va a pasar todas las veces, ¿ya? Solo la primera vez. Entonces, igual, aquí ustedes escriben su nueva clave, ¿no? También va a estar así con asteriscos, borran, es decir, no borran nada, se ubican nada más allí y escriben su nueva clave, ¿no? Y aquí abajo repiten la nueva clave, ¿no? Repiten la nueva clave. Claramente aquí nos indica las mayúsculas y las minúsculas se distinguen, ¿no? Hay una diferencia entre mayúsculas y minúsculas. ¿Listo? Bueno. Cualquier pregunta la pueden hacer, no se preocupen, en el chat, ¿sí? Entonces aquí ponen sus claves y luego le dan clic sobre este botón verde. O presionan Enter, no hay problema, o presionan Enter, ¿ya? Repito, esto solo va a ser la primera vez. Solo va a ser la primera vez. Y las siguientes veces que ingresen, estaba diciendo que a los que recién se han sumado nuevamente, les decía que una vez que han instalado, le dan doble clic a SAP Logon. Después vamos a configurar el servidor para que les aparezca algo así como esto que dice aquí, curso SAP AQP virtual. Le van a hacer doble clic. Bueno, por defecto vamos a ingresar al mandante 800, ¿ya? Y aquí le vamos a poner su usuario y su clave, ¿ya? Usuario y clave, y ponen Enter. La primera vez les va a pedir que cambien su clave. Entonces ponen su propia clave, ¿no? Dos veces, una vez aquí y la segunda vez aquí. Eso solo va a ocurrir la primera vez. Las veces sucesivas solo van a pedirles esto nada más, su usuario y su clave que ustedes han creado. Le ponen Enter y ya van a ingresar al sistema. Cuando ingresen al sistema les va a aparecer algo como esto, ¿ya? Algo como esto. Esto ya es el SAP.
¿Listo? Entonces, como les decía, aquí están los módulos. Miren, logística, finanzas, recursos humanos. ¿Sí? Aquí están los módulos. Aquí dentro de logística está el módulo PP. ¿Ya? Módulo de producción. Entonces, bueno, por eso les decía que en este servidor al cual ustedes van a acceder, están disponibles todos los módulos. ¿Ya? Todos los módulos. Muy bien. Bueno, algunas funciones básicas del SAP y cómo ustedes tienen que trabajarse o moverse dentro del programa. Miren, es importante que ustedes sepan esto porque a veces damos acceso de frente al servidor y, bueno, no sabemos qué hacer, ¿no? No tenemos claro cómo manejarnos dentro del servidor. Entonces, por eso que siempre me gusta explicarles paso a paso cómo ustedes deben de trabajar en el SAP. ¿Listo? Bueno, entonces, ahí tienen una barra de menú, una barra de herramientas, donde están la zona de comandos, donde podemos escribir los comandos, ahora les voy a mostrar yo. Y está, digamos, aquí una barra de título del formulario o la transacción que nos han solicitado o que nosotros hemos solicitado, ¿no? Y en la parte de abajo está una barra de estado, ¿eh? Una barra de estado donde nos van mostrando algunos mensajes de error, de advertencia, ¿no? O los números de documento, o que ya se grabó, o que hay algún error, etcétera, ¿ya? Entonces es importante que ustedes revisen siempre la barra de estado, ¿no? Entonces, barra de estado y la zona de comandos es muy, muy importante que ustedes sepan identificar claramente, ¿ya? Muy bien. Ahora lo vamos a ver cuando ingresemos a su propia cuenta, ¿ya? Entonces, ¿cómo ingresamos a una transacción? ¿No? Por ejemplo, a la transacción de crear un pedido, ¿no? A esta transacción. Entonces, estando ya dentro del SAP, dentro del sistema, ¿no? Miren aquí, he desplegado, por ejemplo, logística, ¿no? Luego he desplegado gestión de materiales, compras, pedido, crear, y bueno, aquí me dice, ¿no? Proveedor, centro, suministrador conocido. Entonces, le hacemos doble clic allí, ¿no? Doble clic, y automáticamente se apertura esta ventana, ¿no? Donde decía, está el, la barra del menú, la barra de comando, aquí, vean. Ups. La barra de comando. Esta es la barra de comando. Aquí se escriben las transacciones también. Ahora les voy a explicar poco a poco, no se preocupen, ¿no? Y digamos, aquí está el formulario de lo que hemos solicitado, ¿no? Que en este caso sería crear pedido. ¿Cómo ha aparecido esto? Repito, ha aparecido porque nosotros hemos hecho doble clic sobre esta orden, ¿sí? Sobre esta orden. O también, por cierto, los que ya algunos conocen seguramente SAP, esta orden se escribe también aquí, ¿ya? Luego vamos a ver las diferentes formas justamente de ingresar. Es decir, aquí en la ventana de comandos, si ya ustedes conocen la orden, es decir, el número de transacción, se escribe nomás aquí. Entonces, por ejemplo, yo escribiría M21N. Solo hay 5 personas. Sí, solamente somos 5, pero apaguen su micrófono, por favor. Presionen Enter. Mientras menos, mejor, ¿no es cierto? Bien. Entonces, escriben ahí, le hacen Enter, ¿no? Y les aparece esta ventana, ¿no? Entonces, son dos formas. O escribo, o despliego la lista y le hago doble clic. Entonces, una vez que ingreso allí, bueno, previamente he tenido que hacer algunas operaciones para que me salgan estos productos, ¿ya? Estos productos están, ya les voy a ir explicando, configurados previamente en un registro que se llama registro de materiales. Entonces aquí se hacen los pedidos, ¿no? Observen aquí, por ejemplo, se está pidiendo 600 unidades de laptop gamer, una unidad o un servicio de consultoría, 3 cámaras gamer, ¿sí? Dos laptop gamer, hay una fecha de entrega, hay un precio, etcétera, ¿no? Entonces, toda esta información sale producto de un pedido previamente hecho, ¿ya? Luego vamos a hablar sobre justamente el ciclo de aprovisionamiento
en SAP. ¿Listo? Bueno. A ver, entonces, hasta ahí no sé si tenemos alguna duda, alguna pregunta. Háganmela conocer, por favor, en el chat. Ah, no hay ninguna pregunta, entonces todo va bien. Bien, entonces, en un momento más vamos a ingresar ya al sistema para que ustedes vayan practicando, ¿ya? Pero quiero terminar esta parte hablando respecto a la estructura organizacional en SAP, ¿ya? Esto es muy importante que ustedes conozcan y son conceptos que los vamos a ir trabajando a lo largo del curso, ¿ya? Se van a ir trabajando a lo largo del curso. Bien, entonces, eh, como les decía, esencialmente en el trabajo de grandes empresas para simplificar y para unificar la información, se necesita trabajar a través de un sistema o una estructura organizacional, ¿no? Entonces, esto se conoce justamente como el mandante. Es decir, y aquí justo hemos anotado un caso, ¿no? Es decir, digamos, el grupo Intercorp. El grupo Intercorp es un grupo empresarial, ¿no? Que tiene diferentes tipos de empresas, o sea, o diferentes empresas, ¿no? Por ejemplo, tiene Interbank, Banco Interbank, o tiene los centros comerciales como Plaza Vea, por ejemplo, entre otras, ¿no? Acá solo hemos ejemplificado dos. Entonces, cuando uno se pregunta, es decir, el gerente general, ¿no? De Intercorp quiere conocer cómo está el funcionamiento de los productos de sus diferentes empresas. Véase que aquí solamente tenemos dos, Plaza Vea e Interbank, ¿no? Entonces, se le haría muy, muy complejo ir preguntando por cada área, por cada almacén, ¿no? ¿Qué es lo que sucede? ¿Qué es lo que está pasando? Entonces, él maneja toda la información, ¿no? De sus diferentes empresas, ¿no? A través de lo que se llama el mandante. Entonces, el mandante, ¿sí? Es el top, digamos, en la estructura organizacional, ¿no? Es la matriz, por así decir. La matriz es el mandante. Ese se conoce, en el SAP se conoce como mandante la matriz, ¿ya? Entonces, todos los grupos empresariales tienen su mandante, ¿ya? Generalmente, para el tema de aprendizaje hablamos del mandante 800, pero cada compañía tendrá su propio mandante, ¿ya? Pero vean ustedes que el mandante, en este caso 800, o 600, o 500, según sea el caso, tiene una característica. En este caso hablamos de tres caracteres, ¿no? Tres números que identifican, digamos, el mandante, ¿no? En este ejemplo supuesto decimos que es del grupo Intercorp, ¿no? Bueno, y entonces decimos que Intercorp puede tener, de hecho tiene dos, por lo menos, empresas que son Plaza Vea e Interbank. Entonces, esas empresas se las conoce como sociedad. Entonces, si hablamos de la sociedad 1000, por ejemplo, estaríamos hablando de Plaza Vea, ¿no? Es decir, en el sistema nosotros podemos identificar en el SAP, ¿no? Sociedad 1000, entonces sabemos que es Plaza Vea, por ejemplo, ¿no? Es un ejemplo, es un supuesto, ojo. Y el caso de Interbank, diríamos la sociedad 2000, estamos hablando de Interbank. Y evidentemente Intercorp tiene otras empresas. ¿Alguien de ustedes sabe alguna otra empresa que sea del grupo Intercorp? A ver, a manera de retroalimentación, díganme en el chat qué otra compañía ustedes conocen que sea propietaria o que sea parte del grupo Intercorp. ¿Alguien sabe? Ajá, a ver, tenemos una respuesta por aquí. Carlos, correcto, claro, Interbank, ya decíamos, acá está Interbank, Carlos. Uh-huh. Ajá, Alex, muy bien. La UTP, muy bien. Nereida, Casa Andina, claro. Carlos, Real Plaza, ajá, claro. Entonces, miren, son diferentes empresas que tienen, ¿no? Esas empresas entonces se llamarían sociedades, ¿ya? En el caso de SAP se llaman sociedad. Inca Pharma, también, ¿no es cierto? Muy bien, excelente. Entonces, en el SAP eso se conoce como sociedad, ¿ya? Entonces, SAP habla de sociedad 1000, sociedad 2000. Entonces, si es que fuese, por ejemplo, el caso de Inca Pharma, ¿no?
Acá hablaríamos de sociedad 3000, digamos, ¿no? Sociedad 3000, ¿ya? Entonces, lo importante es que ustedes conozcan qué es sociedad. Sociedad sería como la empresa, ¿no? La empresa que pertenece al grupo empresarial, en este caso, Intercorp. ¿Listo? Pues acá sería Incafarma, ¿cierto? O bueno, alguno de lo que ustedes me han informado, ¿no? O han compartido. ¿Listo? Bueno, entonces creo que eso queda claro. También podría ser Sociedad 1100, por ejemplo, ¿no? Sociedad 1100, Casandina, ¿ya? Eso depende de la compañía, ¿no? De la compañía, ¿ya? Pero lo que ustedes deben tener en cuenta es lo siguiente, ¿no? Cuando nos preguntan sobre la sociedad, ¿a qué debemos asociarlo? Lo asociamos a la empresa, ¿no? En este caso Plaza Vea, ¿no? O Interbank, según sea, ¿no? O Incafarma, ¿ya? Y cuando hablamos del mandante, hablamos del grupo empresarial, o sea, el top en la estructura organizacional. Arriba mismo, el top sería el mandante, ¿listo? Muy bien, excelente. Ahora, cuando hablamos de centro, que es otro concepto de la estructura organizacional de SAP, ¿sí? Cuando hablamos de centro, estamos hablando de ya sea un centro de producción, ¿sí? O un centro de distribución, o un centro de ventas, o un centro de atención, ¿no? Por ejemplo, en el caso de Plaza Vea, ¿no? En el caso de Plaza Vea, miren, de la sociedad 1000, ¿no? Estamos hablando de que existe el centro 1000 y, por ejemplo, el centro 1100. Es como decir, Plaza Vea Arequipa, Plaza Vea Cusco. Evidentemente hay más plazas Vea, ¿cierto? Entonces habrá Centro 1200, Plaza Vea Tacna, por ejemplo, ¿no? ¿Se dan cuenta? Entonces, cuando hablamos de centro, nos estamos refiriendo al centro de producción o al centro de distribución, ¿no? En este caso, ¿ya? O a la sucursal. En el caso de Interbank pasa lo mismo. Si hablamos de la sociedad 2000, entonces, ustedes imagínense cuántos bancos Interbank o cuántas agencias existen, ¿no? Existen muchas agencias, ¿no? De Interbank. Entonces, estamos hablando en este caso de los centros. Entonces, de Interbank sería Centro 2000, Centro 2100, Centro 2200 y así, ¿no? De cada uno de las agencias, en este caso de Interbank. Y lo propio en Incafarma, ¿no? Imagínense cuántas farmacias Incafarma existen. Entonces, igual, ¿no? Sería, en este caso, Centro 3100, 3200, 3300, ¿no? Fíjense que en el caso de las sociedades, los números son, es decir, son 4 dígitos, ¿sí? Y en el caso de los centros también son 4 dígitos, ¿ya? Ojo, no estoy diciendo, por si acaso, para que lo tengan claro, no estoy diciendo de que Plaza Vea sea el centro 1000. Este es un ejemplo, ¿no? Es un ejemplo. Centro 2000 no es Interbank específicamente, Interbank, alguna agencia en específico. Es el ejemplo nada más, ¿sí? ¿Estamos? Muy bien, bueno. Entonces, eso es de manera general. Ya luego en las siguientes clases iremos ahondando un poquito en el tema para que ustedes lo tengan mucho más claro. Y en el tema de los almacenes, que es otro concepto, ¿no? Entonces, miren cómo es como que la ruta, ¿no? Primero todo arranca el mandante, la estructura. Luego hablamos de las sociedades, que serían las empresas. Los centros serían los centros de producción o los centros de distribución o los centros de atención, según sea el caso, ¿no? Y bueno, el almacén, evidentemente, es el lugar donde se almacenan los productos, ¿no? En el caso de Plaza Vea, lo propio ocurriría. Plaza Vea tendría un almacén que generalmente se estila etiquetarlos como 0001, es decir, 4 dígitos, pero empezando en cero, ¿no? Entonces 001, 002, 003, según sea, ¿no? Entonces Plaza Vea tiene su propio almacén, Plaza Vea Arequipa, Plaza Vea Tacna tiene su propio almacén, ¿no? Lo propio en Interbank, ¿no? Si es que corresponde, tiene su propio almacén 001 y otra agencia de Interbank tendrá su propio almacén 002, ¿no? Muy bien. Entonces esa es la estructura, ¿no? La estructura organizacional. Y en el caso de SAP, tenemos que tener muy claro que todo arranca con el mandante y a partir del mandante, que es el grupo empresarial, trabajamos las empresas, ¿no? Que serían en este caso, las sociedades, ¿cierto? Entonces, sociedad 1000 sería Plaza Vea, o sociedad 2000, caso de Interbank, ¿no? Y los centros ya son los lugares de distribución y luego están los almacenes. Muy bien.
Otro concepto también que tenemos que tener en cuenta son las unidades organizativas dentro de logística, ¿no? O sea, aquí estamos hablando del tema de organización de compras. La organización de compras es justamente el grupo de personas o una sola persona encargada de hacer las compras para la sociedad respectiva. Es decir, por ejemplo, en el caso de Plaza Vea, ¿quiénes se van a encargar de hacer las compras para que los productos estén disponibles justamente para los clientes, ¿no? Entonces, bueno, ahí hablamos de organización de compras, ¿no? En este caso, organización de compras 1000, ¿no? El ejemplo, y podrían trabajarse grupos de compras, ¿no? En este caso, personas encargadas de hacer las compras, de repente, no sé, si hablamos de Plaza Vea, ¿no? De repente hablamos de algún grupo de personas encargadas de hacer las compras tecnológicas, a otro grupo de personas encargadas de hacer las compras de productos de aseo personal y otro grupo de personas encargadas de hacer las compras o el abastecimiento de productos de primera necesidad, por ejemplo, ¿no? Bueno, entonces, eso es en cuanto a la unidad organizativa. Dentro de logística específicamente, hablamos de la organización de compras o grupos de compras, ¿no? Un poco más adelante, en las siguientes sesiones, en realidad, vamos a conversar un poquito más en extenso para que se tenga más claro el panorama de cómo trabajan estas organizaciones, ¿no? Y, por ejemplo, también lo propio en el tema de los almacenes. A ver, yo les preguntaría, un almacén, un almacén, y ustedes respóndanme en el chat siempre, ¿sí? Respóndanme en el chat para tener un poco también esa retroalimentación y saber que ustedes están allí atentos a lo que estamos explicando ahora, ¿sí? Ahora yo les pregunto, justamente, un centro, es decir, un centro, por ejemplo, Plaza Vea, eh, ¿puede tener más de un almacén o solo un almacén? Plaza Vea, puede tener, como acá dice, ¿no? Almacén 001, pero un centro, como Plaza Vea, ¿podría tener más de un almacén o solo un almacén? ¿Qué me dicen? A ver, respóndanme en el chat, por favor. Si no saben, también respondan, ¿no? No sé, no hay problema, ¿sí? Pero respondan algo para Ah, perfecto, muy bien, claro. No sé, ajá, no hay problema. Estamos justamente aprendiendo, ¿no? A ver, los demás no dicen nada. A ver, hay varios almacenes y subalmacenes. Alex. Sí, claro. Excelente. Sí, claro que sí. Es decir, Plaza Vea puede tener más de un almacén. Claro, sí, sí, sí. Sin duda, correcto. Es decir, que entonces un centro, ¿no? Un centro puede tener uno o más almacenes. O sea, no solamente Plaza Vea Arequipa, por ejemplo, tendrá un solo lugar donde almacena sus productos, ¿no? Puede tener varios almacenes, ¿no? ¿No? Que pueden estar ubicados en la ciudad, ¿no? O eventualmente, según sea la naturaleza de sus procesos, ubicados en otras localidades también, ¿no? Ahora, pero evidentemente un almacén puede pertenecer a más de un centro o solo pertenece a un centro. A ver, ¿qué me dicen? Ajá, muy bien, Danilo, Carlos, solo a uno. Sin embargo, Alex dice un ejemplo, Ramsa almacena y costea materiales de varias empresas. Eh, Esa era una de las características que decíamos, ¿no? Al principio decíamos que SAP tiene esa flexibilidad. Entonces, es que es política, digamos, de esta compañía,
trabajar este tipo de custodia para diferentes empresas, se puede, digamos, configurar de esa manera, ¿no? Pero digamos, lo general es que un almacén pertenezca a un centro. ¿Listo? Muy bien. Bueno, pero igual todo es, aquí en el SAP es flexible y se puede trabajar sin problema. A ver, entonces, ahora vamos a continuar, pero antes quiero, a ver, un ratito. Ya está. A ver, entonces seguimos. Ya, esto ya está aquí. Ajá, justamente quería llegar a esto, ¿no? Ya para terminar esta parte, digamos, teórica, esta primera parte del evento, ¿no? Que es el ciclo de aprovisionamiento, ¿no? Para los almacenes, ¿no? O aprovisionamiento de bienes. ¿Listo? Entonces, todo arranca con la determinación de necesidades. ¿Listo? O sea que alguna área determinada dentro de la empresa tiene necesidad de adquirir algún insumo, algún producto para llevar adelante su propio proceso productivo, ¿no? Entonces, se determina una necesidad y se hace una solicitud de un pedido, ¿ya? Que se conoce en el caso de SAP como SOLPET, ¿ya? Entonces, esta solicitud de pedido tiene algunas características y evidentemente dentro de esas características está el producto, el insumo, el material que se va a pedir, ¿no? Entonces, ese material se solicita eh, y luego se requiere, evidentemente, el visto bueno del jefe del área, ¿no? Porque no es que una persona, es decir, un trabajador de la compañía, haga los pedidos de manera ilimitada y sin ningún control, sino que el jefe de área, y también depende de la política de cada empresa, el jefe de área autoriza generalmente esta solicitud, ¿no? Y esta solicitud se convierte en un pedido, ¿ya? O sea, hay dos cosas diferentes que tienen que diferenciar, que es la solicitud y el pedido, ¿ya? Entonces, pero todo arranca con la SOLPET, con la solicitud de pedido. Entonces, luego se determina si es que este insumo, este producto, lo podemos proveer de manera interna, es decir, fabricándolo. Si es que por A o B la compañía lo fabrica, ¿no? Si lo fabrica en buena hora, entonces se hace ese requerimiento de fabricación y, bueno, se provee el producto. Pero si no lo fabricamos nosotros, entonces tenemos que comprarlo. Entonces es un aprovisionamiento externo. Cuando es interno, se hace internamente, se fabrica. Y cuando no lo fabricamos internamente, bueno, se hace la compra, ¿no? Se hace la selección del proveedor, es decir, a quién le vamos a comprar, quién nos va a vender este insumo, este producto, ¿no? A través de una licitación, hay diferentes políticas de las empresas, ¿no? Tal vez ya tengan un proveedor establecido, tal vez sea el único proveedor, o si queremos encontrar el mejor precio, bueno, entonces elegimos por el factor precio de repente, generalmente es así, pero pueden haber otros factores de elección de un proveedor, ¿no? Y luego se da ya tratamiento al pedido, ¿no? Una vez que ya tenemos el proveedor, hacemos justamente el pedido. Entonces, miren, una cosa es la Solpet y otra cosa es el pedido, ¿ya? Entonces, el pedido es cuando ya tenemos, digamos, a qué proveedor le vamos a comprar, entonces se pone en el pedido el nombre del proveedor, la cantidad que vamos a comprar, la fecha y algunas otras condiciones que las vamos a ir viendo en el desarrollo del curso, ¿ya? Las condiciones de entrega, en qué momento se va a pagar, etcétera, ¿no? Entonces se hace un pedido aquí. Bueno, una vez que está el pedido, hay un control, ¿no? Algunas confirmaciones, algunas coordinaciones con algún interlocutor que esté encargado del tema, que sería en caso del proveedor, para ir preguntando, ¿no? Cómo están nuestros productos, cuando llegan, van a llegar o no en la fecha indicada, etcétera. Y luego de esto ya tenemos la entrada de mercancías, es decir, que ya llegó el pedido, la entrada de mercancías, ¿no? Aquí trabajamos con algunas transacciones, ¿ya?
Por ejemplo, bueno, aquí en el caso de la Solpet, ¿no? Es decir, hay algunas transacciones que nosotros tenemos que ir conociendo, y lo vamos a ir conociendo a lo largo del curso, ¿no? Cuando vayamos desarrollando ya el curso, vamos a ir conociendo esas transacciones, ¿de acuerdo? Y lo propio para el tema del pedido, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí en la transacción, voy a anotarlo aquí para que más o menos ya lo vayan tomando en cuenta, para que tengan ya ese acercamiento al tema, ¿no? Y los conceptos no les sean muy complejos cuando ya empecemos de lleno con el uso del programa, ¿no? Por ejemplo, aquí para hacer la Solpet, podemos utilizar la transacción ME51N, ¿no? Una transacción que la podemos escribir, como les decía hace un rato, en la ventana de comandos, o la podemos encontrar también en la ruta, ¿no? En la ruta que hemos mostrado hace un rato, ¿no? Entonces, la Solpet se hace con la ME51N. Bueno, en todo este proceso, por ejemplo, en el tema de la aprobación del jefe de área y todo eso, hay algunas transacciones también propias que las vamos a ir viendo posteriormente, ¿no? Pero más o menos para que tengan idea, aquí en el pedido, para hacer ya el pedido, lo hacemos con la transacción ME21N, ¿ya? Poco a poco estas transacciones las tenemos que ir teniendo ya, digamos, como uso cotidiano, ¿ya? O también las podemos poner en nuestros favoritos, ¿ya? Ya lo voy explicando luego yo. Entonces, ME21N, ¿me escuchan bien ahí? Os he cortado, creo. ¿Me escuchan bien? ¿O está muy bajo el volumen? Avísenme. Ok, gracias Alex. Carlos, gracias. Ok, Nereida, muchas gracias. Barato el dólar y ya llegaba, Listo. el contado guardaba en dólares su plata. Ok, gracias. Tengan cuidado con sus micrófonos. Pero ahora como hay dólar falso también, que ya no me atrevería a comprar. Está hablando. ¿Qué te han conocido? Juan Carlos no creo que me engañe. Ingrid, ahora sí. Ya está. Ya, entonces en la entrada de mercancías, ¿no? En la entrada de mercancías, por ejemplo, hacemos el uso de la transacción MIGO, ¿ya? La transacción MIGO. Son términos que ustedes tienen que conocer, ¿no? Y luego en la verificación de factura o en el registro de factura, hacemos uso de la transacción MIRO, ¿ya? Estas transacciones las tenemos que ir conociendo y las vamos a, de hecho, trabajar detalladamente en el curso, ¿ya? Bien, y entonces, hasta el punto 7, digamos que tiene que ver, todo esto tiene que ver con el área de logística o MM, ¿no? Todo esto. Aquí nosotros hacemos el registro de factura con Miro y ya el pago al proveedor que nos entregó la mercadería que nosotros hemos pedido, ¿sí? Y ya luego hemos verificado evidentemente el ingreso de esa mercadería, ¿no? El tratamiento del pago ya lo trabaja justamente el área de contabilidad o el área de finanzas, ¿no? El módulo FI. Ese es otro tratamiento, ¿no? Pero nosotros, en el ciclo de aprovisionamiento que nosotros vamos a trabajar todo este ciclo, ¿no? Con las diferentes variantes que tiene y con los diferentes elementos que se presentan dentro de cada uno de estos pasos, ¿no? Por ejemplo, aquí movimiento de mercaderías, ¿no? El tema de reservas, que en realidad es un plus de lo que corresponde al curso, pero igual lo vamos a hacer. El tema de las licitaciones, cuando se eligen los proveedores. Si es que hablamos estamos hablando en este caso de bienes, ¿qué pasa si hablamos de servicios? También podemos hacer ese tratamiento, ¿no? Entonces hay variantes que se tienen que realizar y se revisan, pero esencialmente todo trabaja con este ciclo, ¿ya? Si ustedes entienden este ciclo, entonces, digamos, va a tener facilidad en el entendimiento de cómo maneja SAP el tratamiento en este caso, del aprovisionamiento, ¿no?
A ver, tenemos una pregunta. En la solicitud de pedido está considerando el presupuesto. El programa se inician con el presupuesto. Eh, a ver, bueno. Claro, evidentemente, cada una de las compras que se realicen, alguien tiene que asumir esos costos, ¿no? O sea, estamos hablando de en este caso en el SAP hablamos de las imputaciones o los centros de costo, ¿ya? ¿Quiénes van a asumir esos costos? ¿Listo? Y bueno, claro que cuando uno instala, digamos, por primera vez el SAP en las empresas, uno de los primeros módulos, sin duda, a instalar es el módulo de finanzas, ¿no? Porque, claro, todo se mueve con el dinero, ¿no? Si no hay dinero, evidentemente no se puede mover nada, ¿ya? Entonces, sí, en efecto, en la solicitud hay algunas consideraciones, por ejemplo, en caso de los productos, ¿no? ¿Qué producto vamos a pedir y cuánto está ese producto? Inicialmente tenemos un precio, ¿no? Pero el proveedor finalmente es el que determina ese precio, ¿ya? El proveedor determina el precio, pero por detrás hay un proceso donde se establece quién va a asumir ese costo, ¿ya? Entonces sí, evidentemente se tiene que trabajar el tema de la imputación, ¿ya? ¿Quién va a hacerse cargo de esos costos, ¿no? O sea, es decir, no solamente se va a pedir, alguien tiene que asumir esos costos, ¿ya? Entonces, ese es un tratamiento que hace justamente el módulo el módulo de finanzas. Muy bien, entonces ya estamos en la parte final de este bloque inicial de nuestro curso, de este evento, y ahora pasaríamos al tema ya luego de la asignación de los códigos para cada uno. Bueno, en realidad, los que van a continuar con nosotros, espero que sean todos los que están aquí en esta reunión, que aún no se han podido inscribir, pero que puedan participar con nosotros en el desarrollo de este curso. ¿Ya? Bueno, aquí una vez más está explicado el procedimiento de cómo se aprovisiona el material de almacén, ¿no? Aquí está la figura, ¿no? El almacén le provee al centro, el centro a la sociedad y la sociedad al mandante, ¿no? Así, el mandante puede conocer, como les decía, qué es lo que tiene, ¿no? Por ejemplo, acá el mandante 300 puede conocer qué es lo que tiene en su empresa, ¿no? Cuántas unidades tiene, en qué sociedades, ¿no? Acá, por ejemplo, vean la suma. En la sociedad, digamos, sociedad 1000 tiene 2100, sociedad 2000 tiene 2500. De la sociedad 2100, del centro 1000 tiene 1200 unidades y del centro 1100 tiene 900 unidades. Sumado eso me da 2100. Y del centro 1100, del almacén 001 tengo 300 y del almacén 002 tengo 600, ¿no? Entonces 600 más 300, 900. Esto de acá, 1200 más 900 suman 2100. Y este 2100 más 2500, 4600. Entonces, el mandante, como les decía, se entera en tiempo real cuánto tiene en total, ¿no? Cuántas unidades tiene en total de algún producto en específico, ¿no? En stock, cuánto tiene en stock, por ejemplo, ¿ya? Bueno, esa más o menos es la idea, ¿no? Bueno, y también está el tema de, ¿no? La entrada de mercancías, ¿no? Ya luego iremos viendo en el curso propiamente dicho los movimientos, ¿no? O sea, cómo hacemos el movimiento para ingresar la mercadería a libre utilización, o también tal vez puede ingresar como un stock bloqueado, o ingresa un stock para un previo control de calidad, ¿no? Muy bien, excelente. Entonces, así hemos terminado esta primera parte del evento. Y si hubiera alguna pregunta, háganmela conocer para poder absolverla, ¿sí?